Buenas tardes a todos. Si les parece, me voy a quedar aquí en la mesa, ya que es una mesa redonda, pues que tengamos la posibilidad de hablar y de intercambiar todos juntos. Nosotros, los que organizamos este evento, hemos pensado que sería importante integrar esta sesión porque muchas veces es una temática sobre la cual no se exploran las posibilidades y el potencial que existe. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente, un estudiante cuando va al extranjero tiene dos grandes desafíos. Bueno, tiene tres. Primero es el nivel académico. Ver si precisamente él está a la altura de poder responder a las exigencias académicas de su universidad y de la inversión que, por ejemplo, hace su universidad en él, y de responder a las exigencias académicas de la universidad de acogida. El segundo elemento es, obviamente, el desafío lingüístico. Quiero decir, si está capacitado a nivel del idioma para que cuando esté en el país extranjero, el idioma no sea una traba, pero al contrario sea una herramienta que él domina para poder de manera más adecuada conformarse con las exigencias académicas que le esperan en otro país. Y el tercero es, digamos, el cambio cultural. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cuando uno va a una universidad extranjera, no es únicamente que uno cambia de idioma. Cambiar de idioma no es únicamente un cambio de sistema lingüístico. Cuando usted cambia de idioma, en realidad lo que está cambiando es de visión sobre la realidad. Por esa razón, por ejemplo, hay palabras que no se pueden traducir de un idioma a otro, porque la realidad de la cual estamos hablando solo existe en ese contexto. Entonces ahí tenemos un problema, que es el siguiente. ¿Cómo podemos establecer políticas de internacionalización si no trabajamos previamente con la formación en la universidad de origen? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tenemos que pensar conjuntamente en un dispositivo de preparación que permita a los estudiantes desde su universidad de capacitarse y de llegar a la universidad de origen en muy buenas condiciones. Esa preparación para mí tiene dos exigencias claves. La primera, obviamente, es la importancia de dominar el idioma. Eso es una condición absolutamente necesaria. Sin embargo, no es una condición suficiente. ¿Por qué? Le doy el ejemplo francés. Cuando un estudiante extranjero llega a Francia, no es que él cuando llega allá se enfrenta a la cuestión del idioma. Tomamos un ejemplo muy sencillo. Un estudiante que domina perfectamente el idioma, no tiene problemas de gramática, no tiene problemas de ortografía, no tiene problemas de expresión. Llega a la universidad, primera evaluación, le dan un examen de 4 horas, el tema es un ejemplo, en ciencia política, por ejemplo, se puede considerar que la autoridad es siempre natural y le dan 4 horas con una sola pregunta. Claro, el estudiante no entiende. Entonces empieza a buscar si no faltan hojas al examen, si no hay otras preguntas, y el otro problema es que empieza a pensar, pero ¿por qué se necesita 4 horas? ¿Cuál es la dificultad? Es que esa diferencia metodológica nadie se le explica en la universidad de origen, y cuando llega a la universidad de destinación, obviamente el profesor universitario dice, yo no me voy a dignar a explicar a alguien la metodología. Él tiene que llegar con eso adquirido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un estudiante que domina el idioma y que está perdido. Y pasa un montón de semanas y de meses pegándose la cabeza contra la pared porque estudia y no entiende lo que le están pidiendo. Entonces le doy un ejemplo. Esa pregunta. El estudiante llega allá, no entiende por qué necesita 4 horas. Al final de media hora él dice, bueno, yo acabé. Entonces, claro, como está completamente, ¿cómo se dice? Está con temor, entonces la reacción natural de es, bueno, yo voy a decir todo lo que sé sobre la pregunta. Entonces, imaginemos, y doy el caso francés, imaginemos que sobre ese tema el estudiante empieza a decir todo lo que sabe sobre el tema, al final el profesor le va a dar
como nota 8/20. Y le va a poner, fíjese bien, no es una caricatura lo que estoy viendo, le van a poner como, digamos, el resultado de la evaluación: usted tiene mucho conocimiento, pero no tiene ninguna reflexión. Entonces, el va a ver profesor, le pregunta, pero ¿por qué no tengo reflexión? El profesor le va a decir, porque le falta una problemática. ¿Una qué? Y claro, y no entiende la diferencia metodológica entre lo que él está acostumbrado a hacer en su país y lo que le piden en el país de destino. Y le doy el caso de francés porque es emblemático. Una de las grandes diferencias entre el sistema de transmisión de conocimiento francés y el sistema de transmisión de conocimiento en otros países, tomo el ejemplo de América Latina, es que en América Latina estamos en una lógica, digamos, de comunicación de la información y del conocimiento. Ser capaces de restituir el conocimiento que los académicos le ofrecen. En Francia eso está completamente prohibido. En Francia lo que le piden no es que restituya el conocimiento, es que sea capaz de problematizarlo. Entre paréntesis, por eso los franceses son tan críticos. ¿Por qué? Porque nunca aceptan las cosas como son. Siempre están, digamos, preguntando. Entonces, ¿eso qué implica? Si estamos confrontados a una diferencia metodológica inevitable, porque estamos hablando de culturas distintas y de idiomas distintos, entonces tenemos nosotros, desde acá, con ustedes, poner en marcha herramientas y medios que nos puedan ayudar a eso. ¿Y qué nos puede ayudar? Nos pueden ayudar dos cosas. La primera, obviamente, es la posibilidad de que desde muy temprano los estudiantes de la universidad tengan acceso al aprendizaje del idioma. Y la segunda es ver qué tipo de talleres somos capaces de montar para que los futuros estudiantes que van a ir a Francia sean sensibilizados a la metodología. Y eso tiene un nombre, y eso va a ser una de las perspectivas que vamos a intentar hacer con ustedes. Eso tiene un nombre, en francés se llama les filières francophones, que se puede traducir por secciones francófonas. ¿Qué es una sección francófona? Es cuando usted da la posibilidad de enseñar una materia con el currículo de la universidad, pero explicando a los alumnos la metodología francesa que ellos van a necesitar sobre ese tema en Francia. Eso es válido, por ejemplo, en ciencias humanas sociales, en derecho, en ciencias del ingeniero y en matemáticas. Eso es clave. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo sobre el cual estamos trabajando con la INSERM de Bordeaux y con la UTP. Para crear eso, ustedes tienen que crear un motor. Quiero decir a los estudiantes, aprendan francés o aprendan metodología francesa, el estudiante le va a decir, listo, es muy bonito, pero ¿para qué? La reflexión tiene que ser inversa, vamos a crear un programa de doble titulación. Vamos a dar la posibilidad que los estudiantes vayan a Francia dentro de 2 o 3 años a obtener un título francés. Listo, pero si quieres ir, entonces tienes que prepararte. ¿Y cómo uno se prepara? Una vez que esa doble titulación esté firmada, la idea es, dentro de la universidad, poner en marcha para esos estudiantes con 1 año o 1 año y medio, casi 2 de antelación, una preparación lingüística y aprovechar los profesores de esa universidad que estudiaron en Francia, que organicen talleres de metodología a los futuros estudiantes que van a ir para explicarles precisamente esas diferencias. Lo que quiero decir con eso es lo siguiente: preparar la movilidad y poner en marcha una política de internacionalización requiere, además de la parte institucional, una preparación previa en la universidad de origen. Y esa preparación tiene 2 fundamentos: 1, la dimensión lingüística, y 2, la posibilidad de explicarles las particularidades de la metodología francesa. Muchas gracias. Buenas tardes, señores representantes diplomáticos de la República de Francia, diferentes miembros de instituciones francesas, señores miembros y representantes de la Comisión de Rectores Centroamericana, señores directores de carrera, público y compañeros presentes. Desde la Universidad Nacional queremos hacer un aporte al estudio de tanto el idioma como la cultura francesa, y esta ha sido nuestra propuesta desde hace aproximadamente 40 años. Cómo nos hemos acercado a la francofonía a través de un diplomado en lengua extranjera
o lengua francesa como lengua extranjera, el bachillerato en la lengua francesa, el bachillerato en la enseñanza del francés, la licenciatura en la lingüística aplicada con énfasis en francés, con programas de asistencia de nuestros estudiantes en Francia y con distintos programas, proyectos y actividades conexas. Estos proyectos y actividades van dirigidos a una población que no necesariamente estudia francés como lengua extranjera para la enseñanza, sino como un requisito lingüístico. Miembro asociado de la Agencia Universitaria de la Francofonía. ¿A quién dirigimos estos programas? Se dirigen a toda persona que realice y cumpla con el proceso de admisión de la Universidad Nacional, aquellos que hayan sido admitidos como estudiantes de la Universidad Nacional, aquellos que hayan sido admitidos dentro de una carrera y un área de interés para los estudiantes que no son propios de la especialidad. Y en el caso de nuestros proyectos, básicamente dirigido a docentes de la especialidad de la enseñanza del francés como lengua extranjera. ¿Para qué se ofertan estos distintos grados? Bueno, para brindar espacios de inmersión y de formación, tanto en la lengua como en la cultura. Para brindar espacios ocupacionales, especialmente en el caso costarricense muy específico, en casas editoriales, trabajo en embajadas, hotelería, turismo en general, organizaciones internacionales, intérpretes, empresas comerciales, distintos medios de comunicación y especialmente en las instituciones de educación. Que se busca además fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura francesa. ¿Cuál es el perfil de nuestros graduados? Especialmente tenemos tareas de comunicación social. Es importante mencionar que nuestros estudiantes básicamente se les solicita o deberían tener el perfil en el marco común europeo lingüístico de un B1, B2. Es un facilitador de la comunicación intercultural, trabaja redactando y traduciendo documentos, enseña el idioma, la cultura, es organizador y analista de materiales didácticos en los distintos programas, facilita la extensión universitaria tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuáles acciones y cuáles proyectos trabaja la Universidad Nacional? Tenemos un programa macro que es el programa Francés y Educación, abreviado PROFE, articula dos distintos subprogramas que se llaman Redes y Pre-Copy. Uno, el Pre-Copy, es encargado de realizar investigaciones en conjunto al MEP, el Ministerio de Educación Pública. Se trabaja en la presentación de distintos resultados, trabajos, investigaciones a nivel nacional e internacional, se redactan programas, se trabaja en conjunto con otras instituciones. Y el programa Redes, que es un programa de formación y difusión para profesores de francés como lengua extranjera. Está trabajando desde el 2012. Debo mencionar que el programa anterior tiene 30 años de estar trabajando, este tiene aproximadamente 4. Es un proyecto de extensión, contribuye al mejoramiento de la enseñanza del francés. Hay una serie de talleres, jornadas pedagógicas, actividades académicas para profesores de francés en secundaria, especialmente. El material que se trabaja es material que se utiliza directamente en las clases. Tenemos además el Congreso Internacional de Lingüística Aplicada. Este octubre estaremos celebrando el 5º Congreso y en el Congreso de Lingüística Aplicada se trabajan las 3 áreas principales de la Escuela de Literatura: español, inglés, francés. En este caso específico, para francés se abordan temas de reflexión y de investigación de los campos de la lingüística aplicada, del francés como lengua extranjera. En el campo de la enseñanza del francés como lengua extranjera se presentan todos los aportes que se han trabajado durante estos años y en la formación de futuros profesionales. Para estos congresos, la Escuela de Literatura, la Universidad Nacional, beca a estudiantes de modo que puedan participar en el congreso, fomentando así su participación, y el congreso como tal está dirigido a profesores, estudiantes y profesionales de estas 3 distintas áreas. Un proyecto reciente es el proyecto conducente a la acreditación de la carrera de francés.
En este momento estamos trabajando en la primera parte, que es el proyecto de autoevaluación. En este se elaboran distintos informes y un compromiso de mejoramiento. Ante el SINAES se actualiza una base de datos bastante amplia que tenemos durante estos casi 40 años de formación. Estamos en esta etapa en un taller de divulgación e información y la visita de los padres se estaría realizando a finales de este octubre. Otro de nuestros programas es Eco Francophone, es una revista radiofónica. En este caso tenemos una versión bilingüe, francés-español. Esta es la edición número 44 y tiene una duración de 30 minutos. Se transmite en un medio de comunicación nacional, Radio Nacional, en un horario de sábados. También la misma revista radiofónica tiene una versión solamente monolingüe en francés y esta es la 88ª versión francesa. Está disponible además en la web a través de la página de la Universidad Nacional y tiene una duración de son dos segmentos de 15 minutos cada una. Se dan ejercicios de escucha. Y en cuanto a la movilidad estudiantil, que es uno de nuestros grandes debilidades todavía, una oportunidad que se puede desarrollar. Por este momento contamos con asistencias de nuestros estudiantes en Francia, en la Universidad de Lyon, y existen una serie de futuros proyectos que no se han podido concretar todavía, entre ellos la movilidad estudiantil con la Universidad Po y la homologación de títulos de licenciatura con la Universidad François Rabelais. Muchísimas gracias. Bonjour, distinguée autorité diplomatique et universitaire. Voy a hablarles en francés. Me pidieron que les dieran testimonio de lo que fueron mis estudios en Francia. Cuando obtuve mi doctorado, hice estudios en matemáticas en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. Me fui en 1988. Lo que hice fue cursos, había muchos cursos y tenía que pasar 5 exámenes. Uno podía hacer cualquier cantidad de exámenes, pero solo los 5 mejores eran los que contaban. Hice cursos, recibí cursos. Esto es algo que yo no entendía porque no había que matricularse en los cursos, sino que llegaba uno directamente al curso y si llegaba bien y si no, también. Y al final solo había un único examen. Después de 32 horas de curso, en principio estaba el examen escrito y el examen oral. Aquí no tenemos la costumbre de hacer exámenes orales, así que eso también fue un cambio para mí. En algunos, si ya teníamos, si nos había ido bien el escrito con una buena nota, 12, 14, 16, no teníamos que hacer el examen oral, pero si obteníamos un 10, un 11, teníamos que hacer el examen oral. Eso fue un cambio para mí, obviamente. Yo tenía un profesor ciego que todo lo que hacía era hablar. Eso también fue algo poco común para mí. Teníamos que basarnos únicamente en textos y la comunicación era algo difícil. La comunicación con ese profesor era algo difícil, aunque era un excelente profesor. Después del DOA hice el doctorado en Toulouse también. Fue un doctorado en investigación, así que no había cursos, era solamente investigación. Grosso modo, un año de bibliografía y luego un año de cálculo y propuesta de lo que uno iba a hacer y un año de redacción. Pero mi profesor se enfermó, así que los tiempos se alargaron. Al principio no sabíamos qué iba a durar.
porque al principio era una enfermedad que se suponía que se curaba en poco tiempo, pero él siguió enfermo, siguió y se retiró se jubiló estando enfermo. Yo fui su último estudiante. Entonces no me tomó 3 años, sino 4. Así que nos retrasamos. En el tiempo del doctorado había muchas actividades tipo seminario, congresos, etc. En el departamento de matemática aplicada teníamos 3 seminarios por semana. Yo me encargaba de análisis de datos y había un seminario de estadística, un seminario de probabilidad y un seminario de análisis numérico. Algo que me gustó mucho en Francia fue que los seminarios no son escritos, sino que es obligatorio ir. En Costa Rica usted puede perseguir a los estudiantes, invitarlos a un café y tal vez van a asistir. En Francia es una religión. Hasta a las 10 de la mañana el seminario empieza a tiempo, a la hora programada, y no hay ningún problema. El seminario tiene 40, 60 personas sin problema. Aquí eso es un problema. Las actividades académicas, yo creo que no tenemos esta costumbre. Voy a hablarles luego, pero de rigor. Finalmente lo logré, o sea, me mantuve y regresé a Costa Rica. En Costa Rica, en la universidad, tenemos un programa de complemento de beca, así que tenemos una beca extranjera. En ese caso yo era BGF y un complemento de beca de la universidad. Entonces se hace un contrato para que uno regrese al país de 10 o 12 años, depende del contrato, y eso fue lo que yo hice. En cuanto a la calidad de vida en Francia, lo que el señor Bajas mencionaba, bueno, eso fue muy bien, una vida de barrio muy buena. Toulouse es una ciudad de estudiantes muy animada. Yo estaba casado. Tengo una hija que nació en Toulouse y también todo eso funcionó bien. La vida en el barrio, los servicios sociales, etcétera, todo eso funcionó muy bien. Y por supuesto, para alguien que le encanta el queso, el vino, todo todavía es mucho mejor. Como alguien ya lo dijo, Francia es un país cosmopolita. Tenemos la oportunidad de conocer una buena cantidad de personas de muchos países diferentes. Se conoce gente de Vietnam, de Tailandia, de toda África Negra, incluso América Latina. Incluso China, yo tenía un colega chino que estaba sacando su doctorado y que era muy simpático, etcétera. Eso es una oportunidad también para conocer culturas aparte de la cultura francesa. Antes de ir al doctorado, yo no había hecho mi escolaridad en un liceo francés, no había estudiado en un liceo francés o con ese tipo de escolaridad, no la tenía. Yo había estudiado en Guatemala la primaria y la secundaria, y cuando estaba en Guatemala, en quinto, lo que en Francia es el CM2, mi papá le dieron un puesto en Ginebra, en Suiza, así que nos fuimos a Suiza. Yo no hablaba francés, ahí aprendí. Tenía un acento de Ginebra y al volver a Guatemala se me olvidó por completo. Pero en la universidad vine a Costa Rica, yo soy costarricense por nacimiento, y en la bibliografía que uno hace en el curso hay mucha bibliografía francesa. Y me ayudó mucho el conocer algo de francés. Uno de los cursos tenía un profesor que había estudiado en Francia, en Toulouse. Era un curso de análisis de datos, estadística, matemáticas. Eso me gustó mucho. El año siguiente vino un francés apoyado por la Embajada de Francia,
al simposio de matemáticas aplicadas. Él hizo presentaciones sobre análisis de datos. Me interesó mucho el tema. Y casi toda la bibliografía estaba en francés, porque lo que los ingleses hacían en estadística de tipo de análisis de datos era muy diferente. Así que entonces leí autores como Benziqury, Pagès, Didier, etc. Y en 1987, bueno, me inscribí en la Alianza Francesa en 1986. Fui a la Alianza por 2 años y ahí recuperé mi francés. En 1987, a una escuela en Nice de análisis de datos en el Centro Internacional de Matemática Pura y Aplicada, y me inscribí, tomé la decisión, porque cuando se está en el bachillerato uno está tratando de decir si se va a Francia, si va a Estados Unidos, Alemania, a alguno de esos lados. Y yo decidí estudiar en Francia. Aproveché de esta visita en Nice, me quedé 3 semanas. Fui a Montpellier, a París y a Toulouse para hablar con los profesores para ver un poco los temas, etcétera, para poder ser admitido en el DOA. Tomé la decisión, hice los trámites con la embajada para obtener la beca francesa. Luego, como les decía, regresé a Costa Rica, hice trabajo académico, organizé simposios, etcétera, pero trato de mantener siempre una relación con la Escuela Francesa de Matemáticas, porque muchos de mis colegas estudiaron en Estados Unidos, pero muchos otros también en Francia, o en España, o en Alemania. Pero la escuela francesa, en todo caso, en matemáticas, tiene una diferencia neta comparada con la de los anglosajones. Y es el sentido crítico, como el señor Bras decía hace un rato, los franceses tienen un sentido crítico para todo y por todo. Y al principio uno no comprende muy bien, pero al final de cuentas es muy útil para una tesis. En segundo lugar, el sentido de rigor. En matemáticas se pueden hacer matemáticas, ya sea de forma rigurosa como en Francia o de manera un poco suave pero práctica como en Estados Unidos. Y ahí uno decide a qué escuela se quiere asistir. En mi opinión, se necesita que muchos de nuestros estudiantes, futuros instructores de matemáticas en Costa Rica, se formen en ese sentido de rigor. Si no, tenemos tal vez unos 20 doctorados en matemáticas en Costa Rica y mantenemos el simposio de Matapí que mencioné. Yo soy quien organiza ahora, y ahora también organizamos un simposio de didáctica de matemáticas cada 2 años, con el apoyo de la Embajada de Francia, porque la Escuela Francesa de Didáctica de Matemáticas es también la más importante en el mundo, didáctica de matemáticas. Afortunadamente contamos con este apoyo. El próximo febrero vamos a recibir la visita de 2 o 3 investigadores franceses. Esto es.